que el mejor equipo ganó, se merecen estar. Hemos hecho un mal año en la competición. ¿Cómo es que un equipo y un entrenador pueden pasar de estar en lo más alto del mundo del fútbol, ganando los títulos más importantes, maravillando a todo el planeta con su estilo de juego y siendo considerados por muchos como el equipo más poderoso de todo el mundo? ¿Cómo pasas de eso a una situación tan decadente como la que atraviesa el Manchester City? De ser el equipo perfecto con el entrenador ideal, a ser un equipo humillado con un entrenador al cual ahora llaman sobrevalorado. Vamos a hablar y analizar el caso del Manchester City y Pep Guardiola. ¿Qué le pasó al mejor equipo del mundo? Hace poco más de un año y medio, en el año 2023, el Manchester City se levantaba como el primer equipo armado a punta de petrodólares en ganar la Champions League. Un club que, si bien es antiguo, nunca tuvo tanta relevancia ni fue realmente protagonista, ni en el fútbol inglés ni en el fútbol europeo. Siempre habían vivido a la sombra del Manchester United, pero desde que empezó el año 2010 en adelante, la historia del Manchester City cambió para siempre con el ingreso del dinero del Medio Oriente. El grupo City es creado. La cantidad de dinero que empiezan a gastar en fichajes se va mucho más allá de lo que permite el mercado e incluso coqueteando con la ilegalidad del fair play financiero. Gracias a los petrodólares, el Manchester City en poco tiempo pasa de ser un equipo olvidado por todo el mundo a ser, a día de hoy, el equipo más rico de Europa, capaz de gastarse más de 100 millones de euros en un mercado de invierno. Una cantidad de dinero que otros equipos solo pueden ver en sus sueños. Es por eso que mucha gente considera que el City, al igual que el PSG, son equipos falsos, construidos a punta de talonario. No se hicieron conocidos por ganar muchos títulos o por tener jugadores muy históricos entre sus filas, sino por el dinero que tienen. Es así como ganaron la mayoría de sus títulos y sobre todo su primera Champions en 2023. Pero, ¿qué sucede ahora? Acaban de ser eliminados por el Real Madrid en la Champions, algo que en realidad no tendría que ser algo muy sorpresivo. Sin embargo, lo importante fueron las maneras en las que los eliminaron y sobre todo el contexto. Esta está siendo la peor temporada de la historia del Manchester City desde que ingresó el dinero de los petrodólares. Y Guardiola nunca en toda su carrera había estado siendo tan criticado y se había puesto en tan tela de juicio su capacidad como DT. ¿Por qué pasa esto? ¿Acaso solamente con dinero no basta para poder tener un equipo ganador a lo largo del tiempo? La verdad es que los problemas del Manchester City empezaron desde mucho antes, concretamente con una lesión, la lesión de su Balón de Oro, la lesión de Rodri. Que un equipo pase de ser el dominador de Europa a ser la burla de Inglaterra no es algo que ocurra de un momento para otro, tienen que haber varios motivos. Y la pérdida del que para muchos era el mejor jugador del equipo y para Guardiola el jugador más irreemplazable de su plantilla, claramente es un motivo muy fuerte para esto. El Manchester City ve cómo, teniendo una plantilla con tanto dinero invertido, se le cae un jugador y el resto del equipo parece que se olvida de cómo jugar al fútbol. Y eso es algo que no se puede permitir en un equipo de primer nivel europeo y sobre todo un entrenador como Guardiola. Pero les pasa. Los resultados empezaron a ser muy malos esta temporada que no tienen a Rodri, que venía siendo el eje, el ancla, lo más importante del medio campo del Manchester City era él. Se mantenía como uno de los jugadores más importantes y también el que se encargaba de tomar la pausa, de dirigir el ritmo de juego del equipo de Guardiola y sin el cual el City es algo así como un auto que va perdido por la calle a máxima velocidad y no sabe cómo tiene que encauzar su dirección. Pero no es el único motivo. Hay algo que siempre vino persiguiendo al Manchester City desde que se hicieron un equipo conocido y estamos hablando acerca de la cruda realidad detrás de este equipo hecho a punta de dinero, y es que es un equipo que no tiene identidad. Su identidad es tener mucho dinero, no hay mucho más que eso. Claro que hay hinchas del Manchester City allá en Europa que lo siguen desde hace mucho tiempo, pero la identidad que construyeron hace poco se basa única y exclusivamente en Guardiola, que para muchos es el más importante de todo el proyecto, es el protagonista del Manchester City. Ni Haaland, ni Rodri, ni ningún jugador, ni De Bruyne, nadie.
está por encima de Guardiola en la consideración del proyecto deportivo del Manchester City, así que él es el principal responsable de lo que está sucediendo. Si Guardiola toma malas decisiones, el City se viene abajo. Si Guardiola está inspirado, el City gana títulos. Así se ha manejado ese equipo desde siempre. Prácticamente le dieron las llaves del club a Pep Guardiola y él se iba a encargar de llevarlos a la gloria. Y lo hizo por muchos años. Los hizo ganar muchas Premiers e incluso la primera Champions League de todas. Pero hay algo que se suele repetir con los ciclos de Guardiola, tanto en el Barcelona como en el Bayern Múnich. Guardiola te puede construir un equipo muy poderoso, pero ese equipo poderosísimo no dura tantos años. Siempre, en algún punto, los jugadores se acaban cansando de él. Terminan teniendo problemas, ya sea por el ritmo de juego que pone, por el estilo de juego que tiene, o también por la gran presión que ejerce Guardiola sobre sus jugadores, lo exigente que es. Y claro, en el fútbol europeo tienes que ser exigente si buscas excelencia, y Guardiola es un entrenador que busca la excelencia constantemente. Al ser las cosas así, lo que Guardiola está haciendo en este momento es demostrar que su método está empezando a quemar a sus propios jugadores. Por eso empezaron a salir muchas voces que acusaban una especie de camita a Pep Guardiola. Una camita de parte de algunos jugadores del equipo que ya están un poco cansados de su manera de trabajar y que les gustaría estar más calmados, más tranquilos, han ganado muchas ligas, han ganado la Champions, como que se merecen un descanso. Esto obviamente solamente es una suposición. No es seguro que los jugadores del City le estén haciendo la cama a Guardiola para que lo echen. Pero sí es muy raro que un equipo que jugaba tan bien de un momento para otro, porque se te cae un jugador, parece que ya no saben cómo jugar al fútbol, ya no saben cómo marcar goles y sobre todo se olvidan de cómo defender y tener el balón. Es raro, cuando menos así. Sin embargo, esto nos lleva a otra gran pregunta. ¿Acaso Guardiola es un entrenador que solamente te sirve con equipos armados con mucho dinero? ¿O hay algo más detrás de todo esto? ¿Es cierto que Guardiola es un entrenador sobrevalorado, al cual las cosas siempre se le dieron de cara y por eso pudo tener la carrera que tubo? ¿O sí es un entrenador capaz de armar un equipo ganador desde cero? Esto es algo que siempre se ha repetido con Guardiola desde que se hizo un entrenador conocido. Sobre todo desde que estaba en el Bayern Múnich y una campaña impulsada desde España donde muchos saben que Guardiola no es muy bien visto. Por el tema de ser catalán y también por las posturas políticas que tiene, en las cuales no nos vamos a meter. Solo que sepan que Guardiola en España, a pesar de ser el entrenador más exitoso de la historia de toda España, no es precisamente el más querido de todos, sobre todo por la parte de hinchas del Real Madrid, que como sabemos son la mayoría en ese país. ¿Pero realmente es un DT sobrevalorado? ¿Todo lo que ganó lo ganó por el dinero que tenía? Y esto tiene parte de verdad y parte de mentira. No es que Guardiola no sepa dirigir equipos que están pasándola mal o que solamente sepa dirigir equipos con dinero. Después de haber ganado el sextete con el Barcelona en la primera temporada que tiene como entrenador profesional en primera división, claramente Guardiola salta de un momento a otro al protagonismo mundial. Lo ven como el mejor entrenador de todos desde muy joven, algo que puede que le haya cambiado un poco la visión que tiene sobre el fútbol. Cuando tú ganas tanto en tus primeras temporadas, es normal que luego la gente te siga exigiendo lo mismo. Es, por ejemplo, parecido a lo que le sucedió a Zidane en el Real Madrid, que ni bien empezó a dirigir al equipo, ya estaba ganando Champions, y cuando dejó de ganar las Champions, también le cayeron muchas críticas. Al Guardiola ser un entrenador tan rankeado y tan buscado en Europa, es obvio que no va a dirigir a los equipos más débiles o a los que no tienen tanto dinero, solamente lo van a buscar los equipos grandes, como el Bayern Múnich, el PSG, la Juventus o también ahora el Manchester City. Equipos siempre de mucho dinero y con los cuales tiene la comodidad para fichar lo que le dé la gana. Y ese fue uno de sus grandes problemas. Al Guardiola tener tanta libertad en los fichajes, muchas veces termina siendo fichajes un tanto raros, como los que hizo en el Manchester City en los últimos tiempos. El regreso de Gundogan, el dinero que se gastó en el mercado invernal de 2025... Al tener Guardiola jugadores tan buenos como por ejemplo Haaland y que casi que le pueden fichar lo que él quiera, eso hace que para la gente pierda mérito los éxitos que tiene. No es que sea un entrenador sobrevalorado, sino que no es un entrenador que parezca lidiar muy bien con el fracaso y la derrota. Cuando las cosas no se le dan de cara, pasa lo que pasa ahora en el City. Está desesperado, está totalmente perdido y no sabe cómo sacar al equipo de esta situación. Hasta se lo ve con los brazos abajo, como resignado a que esta temporada está perdida.
Y esto nos lleva al punto crucial. Pep Guardiola hace mucho tiempo, y yo lo recuerdo muy bien, dijo que no quería entrenar durante muchos años más. No quería ser como esos entrenadores que se quedan dirigiendo hasta que pasan los 60 y los 70 años. Yo creo que hasta este punto debe estar un poco cansado ya de dirigir equipos. No se le da muy bien, y esto es un poco contradictorio porque hace poco renovó su contrato con el Manchester City. Obviamente por todo el dinero que le pusieron sobre la mesa, pero está claro que Guardiola como DT está empezando a quemarse un poco, no solo a sus jugadores, sino a sí mismo. La presión, el estrés, un equipo que no sabe cómo tiene que jugar y las ideas que antes parecían frescas, ahora la gente ya las conoce. Esto junto con el Manchester City siendo un equipo con poca identidad y hasta cierto punto bastante frío, que no tienen ese carácter de otros clubes de Europa para sacar adelante malas situaciones porque los jugadores, si bien pueden estar identificados con el club, realmente no es una camiseta que pese por Europa. Guardiola sí tiene cierto grado de sobrevaloración por los títulos que te puede ganar y porque a veces le gusta hablar más de la cuenta. Sin embargo, no puede ser otra cosa. Es de esos entrenadores a los cuales nunca lo verás dirigiendo un equipo débil o un equipo de poco dinero. Así que nunca sabremos si realmente es bueno con un equipo de pocos recursos. Ahora tiene la oportunidad de demostrar que puede reencauzar a un equipo que está en caída libre y lo único que está haciendo es hundirlo todavía más. El proyecto del Manchester City duró varios años y parece que es el momento de darle fin.